¿Cómo están amigos? Tengan todos ustedes una grata bienvenida nuevamente aquí a este canal, a este video Espacio Laico. Hoy vamos a continuar con el estudio de la Biblia, específicamente el segundo estudio que digamos son los estudios introductorios para después continuar con Génesis el capítulo 1, el recorrido de la Biblia desde el principio hasta el final. Pero era necesario comprender dos temas antes, uno que lo vimos el video pasado, era acerca de la Biblia, donde hablamos por qué el libro de Enoc y los otros 7 libros más conocidos como los libros deuterocanónicos, que no forman parte de la Biblia protestante, que tiene 66 libros, no van a ser usados aquí en las explicaciones, ni usados como libros de inspiración divina, al igual que los 66 libros que están en la Biblia, y también explicamos los motivos. Y el segundo video, que es este, el segundo tema, vamos a tener que tratar acerca del origen del mal para poder entender cómo es el trasfondo de la Biblia, cuál es el conflicto de la Biblia que habla desde Génesis hasta Apocalipsis, para que nosotros pues podamos entrar con una base al estudio de la Biblia. Así que en este video vamos a hablar acerca de cómo se originó el mal. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para iniciar con ese estudio nos vamos a ir al último libro de la Biblia. Qué interesante que para entender el principio hay que ir al último para poder entenderlo, ¿no? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 12, versículos 7 al 9. Vamos a leer los versículos y después vamos a analizarlos. Dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros vamos a analizar aquí estos versículos que son muy interesantes, porque aquí pues hay un antes y un después de estos versículos. Es decir, que antes de que se dé esta batalla, hay un contexto, ¿no? De tanto este dragón como este Miguel. Y después de que se dé la batalla, también sucede otro contexto. Digamos que la batalla, digamos, fue el centro de una rebelión que se dio en el cielo. Y hay cosas que analizar aquí, como lo menciona el primer versículo que leímos, el versículo 7, que dice así: hubo una gran batalla en el cielo. Primero hay que entender de que no sabemos de qué forma se dio la batalla, ni tampoco qué armas se utilizaron, pero lo que sabemos es que sí hubo una batalla, y esa batalla fue en el cielo, específicamente donde mora el Señor, donde está el santuario, y como lo menciona la visión de Apocalipsis en los primeros capítulos. Es en ese lugar donde se da esta batalla. Lo increíble que podemos pensar es que es ilógico que en el cielo, donde mora Dios y donde reina la paz, pues haya sido esta batalla. Pero esta batalla es en el contexto de todo el universo. Esta batalla no se dio aquí en la tierra ni se originó aquí en la tierra, sino específicamente en el gobierno de Dios. Y es allí pues donde ese dragón hace guerra contra Miguel. Y hubo una batalla en el cielo. La continuación del versículo dice así: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Primero lo que tenemos que hacer aquí pues es identificar quién es este Miguel y sus ángeles y quién es este dragón y sus ángeles. Pues ¿quién es el dragón? El versículo 9 lo responde: y fue lanzado fuera el gran dragón. Ese gran dragón es la serpiente antigua, una clara conexión a la serpiente que aparece en el jardín del Edén. Y no solamente eso, sino que se llama Diablo y Satanás, que su obra principal es engañar al mundo entero. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este dragón es la serpiente antigua, Satanás, el diablo, y entendemos aquí ya la personalidad de este dragón. Es ese ángel que se reveló allí, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿quién es Miguel? Algunos piensan que Miguel es un ángel así como Gabriel, pero tal vez la identidad de Miguel va más allá, porque Miguel es el único que hace frente al ataque o a la rebelión de Satanás. Es decir, que no es cualquier ángel, no es un ángel así como Gabriel, sino que encima en la Biblia no se le llama ángel, sino arcángel. Es decir, que
Su origen, o digamos la naturaleza de este Miguel, va más allá de un simple ángel. Y nosotros vamos a entender de que Miguel siempre aparece en la Biblia cuando se trata de una profecía, específicamente cuando está en conflicto el bien con el mal. Viene Miguel para aparecer como el defensor del bien, el rey del bien. Y nosotros vamos a dirigirnos al libro de Daniel, porque es en este libro donde más aparece el nombre de Miguel. Y vamos al libro de Daniel, el capítulo 10, el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esto es muy interesante porque en el contexto en el cual se presenta este capítulo es en el contexto acerca de Daniel, cuando él tiene sus visiones, cuando sus oraciones pues fueron escuchadas por el cielo y ángeles vienen para ayudarlo a entender algunas visiones que él había tenido. Sin embargo, Satanás, representado aquí como el reino de Persia, el rey de Persia, el príncipe del reino de Persia, pues llega y se opone para que estas oraciones, o mejor dicho, para que el entendimiento de la visión llegue a Daniel. Pero ni siquiera los ángeles del bien, los ángeles del cielo, pues pudieron, sino que tuvo que venir Miguel a ayudarles. Vamos a leer ahora el versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Vuestro príncipe. ¿A quién le dice vuestro príncipe? Obviamente a Daniel. Es decir, que Daniel tenía un príncipe, tenía alguien superior y también superior al ángel que estaba hablando con Daniel, y era este Miguel. O sea, digamos que este Miguel va más allá de la naturaleza de un ángel. Y miren, vamos ahora a leer el versículo 12, el capítulo 1, ya hablando en el contexto del tiempo final, aún más allá de nuestros días. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones, pero en aquel tiempo serán salvados todos los de que tu pueblo se hallen escritos en el libro. Imagínense, en aquel tiempo se levantará Miguel para librar a los, a los hijos de tu pueblo, porque este Miguel, el gran príncipe, está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, del remanente de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Miguel se levantará para liberarlos, porque habrá un tiempo de angustia, y si no fuera por este Miguel, pues todos obviamente moriríamos, pero él se va a levantar para librarnos. Ahora, este contexto de esta cita tiene que suceder en el tiempo final, porque esto se vuelve a repetir en Mateo, el capítulo 24, el versículo 21. Y si tú buscas allí en tu Biblia, en Mateo, el capítulo 24, versículo 21, dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y este es un texto que se va a ver en el tiempo del fin, es decir, más allá de nuestros tiempos, un poquito más allá de nuestros tiempos. Y en ese contexto de la gran tribulación, de la gran angustia, el gran tiempo de angustia donde pasen los hijos de Dios, porque estos hijos de Dios también pasan el tiempo de angustia, como lo acabamos de leer, se levantará Miguel, el gran príncipe. Y esto es muy interesante. Ahora, en Judas, el capítulo 9, vuelve a aparecer este Miguel, pero ahora contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y vamos a leerlo, Judas, el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, aquí ya se le da el nombre de arcángel, el príncipe de los ángeles, Miguel contendía con el diablo, disputando con él acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, qué interesante es que pues este Miguel siempre aparece batallando contra los ángeles del mal, batallando en el conflicto contra las huestes de Satanás y con Satanás mismo, porque acá Satanás está batallando con Miguel, lo mismo pues que hemos leído en Apocalipsis el capítulo 12. Miguel por el lado del bien, el príncipe del bien, y Satanás por el lado del mal, el príncipe del mal. Entonces, ¿quién es este Miguel? Podríamos decir en este momento que Miguel es Jesús, es un nombre que se le da a Jesús, digamos que es su nombre de batalla, así como muchos nombres que tienen, como Cristo, como ungido, como Mesías, también como Emmanuel, el Dios con nosotros, porque el nombre Miguel es un nombre de desafío.
porque en hebreo es Micael, que significa ¿quién como Dios? ¿Quién es como Dios aquí en la tierra? Obviamente aquí en la tierra alguien como Dios es Jesús. Cuando Él se encarnó, Él, como menciona Filipenses, el capítulo 2, dice que no se aferró al ser igual a Dios, sino que vino y se hizo semejante a los hombres. Pero Él es Dios, como lo menciona Juan el capítulo 1, el versículo 1. En el principio era el verbo estaba con Dios, pero el verbo también era Dios. Entonces, la identidad de este Miguel que siempre aparece para combatir a Satanás directamente, así como pasó en esta gran batalla en el cielo, pues la identidad de este Miguel no es nada más y nada menos que Jesús mismo, el príncipe de los ángeles. Ahora, el contexto de la batalla, ¿no? Porque obviamente para que haya una batalla es porque hubo disputa, es decir, hubo acusaciones, hubo algunas cosas por las cuales Satanás se rebelaba y obviamente se iba contra el gobierno de Dios. Pero ¿por qué se dio la rebelión? Dios creó todo perfecto en un principio, entonces ¿por qué hubo el mal? ¿Por qué le nació en un ángel hacer lo malo? La envidia hacia Jesús, la manera de rebelarse contra el Señor. ¿Por qué pasó eso? Ahora vamos a leer unos versículos que nos van a ayudar a entender cuál es el contexto de la rebelión, qué había pasado antes, cómo era Satanás antes y también qué pasó después. Vamos a leer dos libros exactamente en este momento. El primero está en Isaías, el capítulo 14, el versículo 12 al 14, para poder entender la naturaleza de la rebelión de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Cortado fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones, tú que decías en tu corazón. Lo que vamos a leer ahora representa las 6 formas en las que Satanás estaba yendo contra el gobierno de Dios. Y dice así, la primera que quería era subir al cielo, por encima de las estrellas de Dios. Él levantará su trono, y en el monte de la reunión me sentaré, en el extremo norte. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Nosotros podemos ver aquí 6 cosas por las cuales Satanás quería rebelarse contra el gobierno de Dios, contra su ley y su carácter y el mismo Dios. Él quería subir al cielo, es decir, esto se refiere a jerarquía, ser mayor, estar por encima de las estrellas de Dios, por encima de los ángeles. Él no quería ser criatura, él se percibía como alguien superior. Él dice que levantará su trono, él levantará su propio trono y en el monte de la reunión se sentará. Y menciona ahí la dirección, ¿no? En el extremo norte. Ese monte de la reunión es la morada de Dios, el monte de Dios, ¿no? El monte donde todos se reunían para adorar a Dios. Y faltan dos, y aquí están las otras dos, que menciona el versículo 14. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré, y la última es, seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser como Dios. Él anhelaba ser adorado. Él era admirado por muchos ángeles, porque obviamente él dice que él cayó lucero hijo del alba, ¿no? Él era un hijo del alba, él era un ser de luz, él brillaba. Todos los demás veían el liderazgo que él tenía en el cielo, pero sin embargo él quiso ser semejante al Altísimo, quiso ser semejante a Dios, cosa que no le correspondía porque él era una criatura. Y esa mentira pues la ha ido arrastrando y lo primero que hizo fue propagar esas mentiras a los ángeles. ¿Cuáles mentiras? No que él era Dios, sino que tal vez el gobierno que Dios tenía pues estaba equivocado y necesitaba una reforma. Y la primera reforma que él iba a hacer era no tener ley. Y eso lo vamos a ver en Ezequiel, el capítulo 28, el versículo 12 al 18. Hijo de hombre, levanta endecha sobre él, rey de Tiro, y dile, así dice el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Nosotros aquí vemos pues que se utiliza lo mismo que se utiliza en el libro de Daniel, una representación de lo que era este Satanás antes de caer en su rebelión. Así dice el Señor Jehová. ¿Cómo era Satanás? Él era el sello de la perfección. Él era el líder de los ángeles. Él era lleno de sabiduría y acabado en hermosura. No había en él mancha de perfección. Pero menciona el versículo 13 cuál era este ministerio, digamos, que tenía él.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día en que fuiste creado. Estas joyas que se mencionan aquí son las joyas, no todas, algunas, si es que no me equivoco. A ver, ustedes ya les dejo para que estudien allí en los comentarios, que pongan si estas joyas eran exactamente las mismas que usaba el sumo sacerdote en el santuario terrenal. Pero esta indicaba que cuando él fue creado y habían estas joyas en él, en su presencia, estaban allí, él era rodeado de todas estas joyas, significaba que él estaba involucrado directamente con los temas del santuario celestial, como lo menciona Hebreos, que hay un santuario en el cielo. Él estaba allí involucrado directamente en este santuario, eh, digamos, administrando las cosas del gobierno de Dios, la ley de Dios, que era prácticamente lo máximo que había en el santuario. Y el versículo 14 lo menciona directamente. Tú eras el querubín protector, de alas desplegadas. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora da la identidad de la naturaleza de este ángel. Él era un querubín protector. En la Biblia nosotros encontramos a serafines, encontramos a querubines y a los ángeles mensajeros. Los serafines, como menciona en Isaías 1, pues estaban alrededor de la presencia de Dios, cubriendo su santidad. Mas los querubines eran como unos ángeles guardianes y protectores de algún elemento sagrado de Jehová. Así como en el santuario terrenal habían dos querubines allí que cubrían el arca del pacto, donde estaba la ley, la vara de Aarón que floreció y el maná, pues en el cielo este querubín también estaba en el santo monte de Dios, en la morada de Dios, que es el santuario. Él estaba allí como un querubín protector, administrando y digamos, viendo que las leyes de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos, estén en orden con todos los seres santos celestiales. Sin embargo, el versículo 15 menciona así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en él maldad. Dios no creó la maldad. Dios creó al ángel perfecto, pero le dio una característica que es la misma que tenemos nosotros, es el libre albedrío. Dios no quería seres humanos o ángeles que lo adoren automáticamente por el simple hecho de que Él es Dios. Obviamente nosotros lo adoramos a Él porque Él es Dios, pero Él quiere un servicio desde la libertad, no forzar la voluntad de nadie para amarlo, sino Él al mostrarnos sus bondades, nosotros debemos responder con amor. Sin embargo, hay algunas personas que responden sin amor. Este ángel empezó a, digamos, a ir contra el Señor cuando se halló la maldad en él. En él nació la maldad. Y es un misterio cómo de algo perfecto y sin maldad puede nacer maldad. Por eso Pablo en sus epístolas a este misterio le llama el misterio de iniquidad. No sabemos cómo explicar exactamente y precisamente cómo surgió esta maldad, pero lo que sí sabemos es que surgió y es así. Y esa maldad se ve reflejada hoy en día. Ahora, en el cielo, pues nosotros descubriremos a profundidad los misterios que Dios aún no ha revelado por nuestro bien. ¿Qué naturaleza fue esta maldad? El versículo 16 dice así: a causa de la multitud de tus contratos se llenó tu interior de violencia y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios como cosa impura y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En su interior nació la maldad. Es decir, que él decidió en algún momento que esa maldad se vaya formando en su interior y de esa manera surgió el pecado en él. Es decir, que él al alimentar esos pensamientos de maldad ya había pecado en su interior y la rebelión abierta que dio contra Jesús y sus ángeles contra el trono de Dios, esa rebelión abierta era una consecuencia de lo que ya había él, digamos, revelado contra el Señor en su mente. Es decir, que el pecado nació en su interior. El pecado nunca nace en el exterior. Lo mismo pasa con nosotros. No es que del exterior se pasa al interior. No es que hacemos pecados inconscientes, no, sino que todo pecado nace en la mente.
Es decir, nosotros lo que deseamos, lo deseamos tanto que damos a luz al pecado en nuestra mente, y la acción es la oportunidad que se da para que se manifieste lo que ya hay en la mente. Y esto pasó con Lucifer. El versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te he arrojado por tierra delante de los reyes, te he puesto por espectáculo. Este ser angelical era tan hermoso, y cuando fue arrojado aquí al universo, a la tierra, no perdió esa hermosura. Por eso que él se presenta como un ángel de luz, porque en realidad esto es lo que fue. Pero lamentablemente, a causa de su hermosura, él se enalteció, se empezó a alabar a sí mismo y empezó prácticamente no a adorar a Dios, porque se miraba tanto a sí mismo que cayó en el pecado. No nos miremos a nosotros mismos, nos puede pasar lo mismo. El versículo 18 termina así: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contratos profanaste tu santuario. Yo pues saqué un fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te he convertido en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los hombres. Hermanos, este es el principal motivo de la rebelión de Satanás. Él no quería tener una ley para vivir. Todo el cielo estaba gobernado, hasta ahora está gobernado, por una ley, y es la ley moral, los 10 mandamientos, que aparecen escritos en Éxodo el capítulo 20, pero ya en realidad se guardaban desde antes. Sin embargo, aparece en ese momento allí. Se nos da a conocer a todos allí, en ese momento. Este Satanás, este Lucifer en aquel tiempo, ¿qué hizo? Pues profanó el santuario. Es decir, se fue contra el santuario, le faltó el respeto al santuario y acusó de Dios de que en realidad la ley era injusta y que como ellos eran perfectos no necesitaban una ley. Él se fue contra la ley, contra el carácter de Dios. Se fue contra la ley en el sentido de que dijo que no era necesaria una ley para poder gobernar el universo, cuando en realidad es todo lo contrario. Si no hubieran leyes morales, ni físicas, ni leyes de la salud, pues todo sería un desorden total. Sin embargo, esa ley eh, funciona para que el universo fluya en armonía y en un orden. Pero este Satanás quiso ir contra ese orden al profanar el santuario, es decir, al ir contra la ley de Dios y contra su carácter, porque la ley es un reflejo del carácter divino. Ahora, contra el carácter, él se atrevió a decir que Dios es injusto y puso unas acusaciones a Dios, que Dios obviamente tenía que vindicarse de esas acusaciones. Entonces, ese es el conflicto en el cual el universo entero empezó a observar. Todo el universo estuvo atento a lo que pasaba allí. Todos los seres creados estaban atentos a lo que iba a acontecer. Y es por eso que en Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 9, menciona que no se halló lugar más para ellos en el cielo. La rebelión de Satanás ahora fue abierta y en realidad engañó a la tercera parte de los cielos y los arrastró consigo para recibir la misma suerte. Sin embargo, Cristo prevaleció, pero Él no lo destruyó a Satanás al instante. ¿Por qué? Porque obviamente si él lo destruía a Satanás y a sus ángeles, los demás ángeles hubieran pensado que en realidad las acusaciones de Satanás contra Dios eran ciertas, eran verdaderas. Por eso Dios soportó a Satanás durante un buen tiempo, mostrándole realmente su carácter, que es amor, misericordia, pero también es justicia y no tolera el pecado. Porque el pecado es contrario a la naturaleza de una criatura de Dios, creada por Él mismo a la perfección. Pero Él, obviamente, no cedió a su orgullo, sino que se mantuvo allí permanente en su orgullo y fue contra el gobierno de Dios. Este Satanás fue arrojado a la tierra, fue arrojado allí al universo. Sus ángeles, que ahora nosotros le llamamos demonios, están rodeando allí todo el universo. ¿Hasta qué? Hasta que se creó al ser humano. Si nosotros tenemos que ubicar este contexto de la rebelión cuando se dio esa batalla, no hubiera podido ser después de que se creó al hombre. Esta batalla en el cielo fue antes de la creación, antes de que aparezca Génesis el capítulo 1, cuando Dios crea la tierra en 7 días literales. Fue antes de ese contexto. ¿Por qué fue antes? Porque obviamente cuando Satanás se revela en el cielo,
aún Adán y Eva no existían. Es más, el mal ya se le advierte a Adán y Eva cuando les menciona que no coman del fruto del árbol prohibido, porque si lo comen morirían. Es decir, ya había un sentido de maldad que todo el universo conocía y que al hombre se le debía advertir, y era porque Satanás, con sus ángeles, sus demonios, estaban rodeando por allí el lugar, hasta que vemos que en Génesis 3, ese Satanás ya se presenta allí, buscando la oportunidad para poder dominar al hombre y a la tierra que Dios había creado en suma perfección. Así que este es el origen del mal. Un Satanás que fue, mejor dicho, un lucero de la mañana que fue creado perfecto hasta que se halló en este personaje maldad y profanó el santuario, se fue contra el carácter, contra el gobierno y la ley de Dios, diciendo que Dios es injusto y que ellos como seres perfectos no necesitan ley. Y como Dios, mostrándole toda su bondad, su amor y su misericordia y su justicia, la justicia también de la ley que Él mismo había creado, que Él mismo había puesto en el universo y ante todos los seres humanos y los seres angelicales como norma moral para la libertad de la vida, le mostró todo. Sin embargo, Satanás insistió en su rebelión hasta que no fue hallado lugar para ellos en el cielo y fueron arrojados. Después Dios crea al hombre en Génesis capítulo 1, capítulo 2, crea al hombre en suma perfección también como un ser inferior a los ángeles, obviamente, y Satanás aprovecha allí para poder tentarlo y dominar a la raza humana. Pero no todo estuvo perdido. Pero este es el contexto, una línea de tiempo del origen del mal. El origen del mal sucede antes de la creación del hombre y hay un contexto después de la creación del hombre y este contexto llega hasta el día de hoy porque la rebelión que se originó en el cielo, el conflicto del universo que se originó en el cielo, pues pasó de campo de batalla. Ahora ya no era el cielo, sino que ahora es la tierra, el lugar donde nosotros nos encontramos. La pregunta es, ¿de qué bando estamos? ¿Estamos del lado del bien, de Miguel, de Jesús, o estamos del lado del mal, de Satanás, de la serpiente antigua? Así que este es el origen del mal. A partir del otro estudio ya iniciaremos con el estudio de la creación de Génesis el capítulo 1 para poder recorrer, saber más acerca de este conflicto, cuáles son las reglas del conflicto, cuál es el orden de batalla, qué nosotros tenemos que hacer como seres humanos y cómo el hombre pues cayó en la terrible desgracia del pecado y se mantuvo infiel ante el mandamiento de Dios de no comer el fruto. Querido amigo, querido hermano, que Dios te bendiga. Espero que hayamos podido comprender esto y me gustaría saber allí tu opinión en los comentarios, tal vez alguna acotación, poner tu like, comentar, compartir para poder seguir así aprendiendo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.